Dios les bendiga, mis hermanas. Qué privilegio estar una vez más, un martes más aquí para poder compartir la palabra del Señor. Martes 17 de febrero, mis hermanas. Así que este tiempo va muy rápido y hoy vamos al tema número 6 que se titula Los componentes del reino. Todo reino tiene fundamentos. Así como hablábamos la clase anterior de los fundamentos, el reino también tiene una estructura sobre la cual se sostiene y le permite funcionar. El reino de Jesús está conformado por 7 componentes. Pero primero quiero explicarle, los componentes de un reino son la estructura fundamental de un reino, que incluye, dice, principalmente a un gobernante, que es el rey, a un territorio, el geográfico, leyes o una constitución que lo rigen. Los súbditos o ciudadanos además implican una cultura social, un sistema económico y seguridad. Y aquí están los 7 componentes que componen este reino. Dice que el creador y padre, o sea, nuestro Dios, el rey, la nación, la legislación, el territorio, la cultura y el ejército. Así como un país, nosotros nos vamos a trasladar otra vez a Jerusalén, como dice, nos vamos a trasladar o al país suyo. El país suyo tiene un presidente, pero ese presidente tiene esa nación tiene una tierra. Aparte de esa tierra, tiene una legislación con las leyes como se rigen. También tiene una cultura que es parte del país suyo, que solamente su país lo tiene. También tiene un ejército o puede ser una policía, no sé cómo le llaman en el país de ustedes, pero en cada lugar se componen las naciones de lo mismo. Así es el reino de nuestro Señor Jesucristo, se compone igual que un país normal. Nada más que esto dice que es diferente porque el rey es el principal. Y vamos a ver, el componente número 1 dice Dios, el creador y el padre, el primogénito, el que dio la primicia. Y dice que el primer componente es el origen, es la fuente del reino y quien lo sustenta todo, o sea, el rey. Dice, la dinámica del reino está fundamentada en una paternidad. Fuimos creados para ser una familia que camine con su Padre Celestial. Jesús nos reconcilia con el Padre para que recuperemos nuestra identidad de hijos, la herencia y el propósito. Mire qué hermoso lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Nos hace reconciliarnos en esa separación que había habido con el Padre. Y en Mateo 11:27 vemos, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Esto lo dice Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Miren, aquí hay una explicación de este componente número 1 y dice, la paternidad no empezó en la tierra, sino en el cielo. Para el hombre ser pleno necesita estar conectado a la paternidad de su Hacedor. Pablo dice en Efesios 3, 14, 15, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esto significa que a través de Jesús, el Padre levantó una familia, o sea, hijos que interactúen con Él. Su propósito principal fue llevarnos a Él a través de Jesús, porque Jesús no es el fin, es el camino y el Padre es el destino. O sea, aquí nos está diciendo Jesús es el camino que nos lleva directamente al Padre, no hay otro. El plan final de redención es que conozcamos al Padre y disfrutemos de su paternidad. Y estas citas las comprueban ustedes en Primera Pedro 3:18, Juan 1:12 y Juan 14:6. Esto es hermoso, hermanos, saber cómo el Padre
y Jesús se ha encargado de prepararnos algo tan especial para nosotros, algo bien estructurado, no es algo inventado, no es algo perecedero, es algo eterno, pero algo bien organizado. El estar conectados a su paternidad nos conecta a nuestra verdadera identidad, propósito y herencia. También nos otorga seguridad, cobertura, protección, perfecto amor, plenitud, paz. Toda crisis de fe evidencia la falta de revelación de la paternidad del Padre y de quiénes somos en Jesús. Mire qué tremendo esto. Toda crisis de fe evidencia la falta de revelación de la paternidad del Padre y de quiénes somos en Jesús. Esto es, mis hermanas, para que cada una de nosotras nos detengamos realmente, prestemos atención acerca de cada una de nosotras. El Padre es aquel que te engendra, te reconoce legalmente, así como nuestros padres cuando nosotros nacimos, ¿verdad? Ellos nos engendraron, pero también ellos fueron y nos registraron legalmente en el registro de la ciudad donde nosotros nacimos. Te hace heredero, dice, y partícipe de sus bienes, igualito a nuestros padres terrenales. Jesús nos abrió la puerta del reino para que pudiésemos conectarnos nuevamente con el Padre Celestial y salir de la condición de huérfanos. Cuando entramos al reino, recuperamos nuestra identidad de hijos y el propósito por el cual fuimos creados. Miren, hermano, pero de verdad que eso trae regocijo. Yo no sé si a ustedes les da regocijo. Cómo Él viene sincronizando cada parte, cada cosa en nuestras vidas. Y quiere que vivamos en esa plenitud, no porque tal vez tengamos todo, no porque tengamos que tengamos lo necesario, pero con eso poco o con eso muchos, seamos agradecidos y disfrutemos de eso poco o de eso mucho que Él nos ha entregado, porque dice que Él no, nos sacó de esa condición de huérfanos, porque cuando alguien tiene a su padre, y usted es pequeño, usted se siente seguro, usted se siente abrigado, usted no se preocupa de nada, usted absolutamente nada. El que se tiene que encargar de suplir todas sus necesidades y todo lo que necesita usted es su papá. Entonces, usted cuando es pequeño, no se preocupa. Así Dios quiere que nosotros como hijos de Él vivamos, que descansemos en Él, que nos quitemos esa condición de huérfano. Ay, qué pobrecito yo. No. Si nosotros ya conocemos quién es Él en nuestras vidas, ya Él nos ha hecho salir de esa condición. Entonces, que vivamos esa plenitud. Por eso es que estamos conociendo lo que significa el reino de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos disfrutar en esa plenitud con lo poco o con lo mucho que nosotros tengamos. Entonces, que aprendamos a ser agradecidos. Mire, el segundo componente dice que Jesús, el rey del reino, Él es el rey, el mero mero, como dicen. Jesús es el rey del reino, es el máximo representante del reino, es quien establece orden, justicia, le da paz a sus ciudadanos. ¡Wow! ¡Qué hermoso, hermano! O sea que cuando nosotros vivimos en ese reino de Él, en ese reino invisible dentro de nosotros, hay paz. Hay paz dentro de nosotros y nos podemos deleitar en esa tranquilidad, en esa certeza, en esa seguridad que se encuentra solo en Él. Y dice que en Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es tu papá. Ese es tu hermano mayor. Eso es todo. Es el rey el que gobierna, el que dirige el reino. Y a ese reino tú perteneces. Entonces, imagínense qué hermoso. Miren lo que explica este componente. Dice, un rey soberano y señor. El rey viene a ser la encarnación del reino. Representa su autoridad, su gloria y su naturaleza. La autoridad fluye del rey y su palabra es suprema. Nuestro rey se llama Yeshua HaMashiach
o sea, Jesús el Mesías, Jesús el Rey. Y dice que es el eje central de todo reino. Aquí hay algunas cualidades singulares de un rey. Un rey nunca llega al poder por votación, mire, a diferencia de nuestros países. Dice, la autoridad de un rey es por derecho de nacimiento. Miren qué hermoso. Un rey no puede ser destituido del poder por votación. La palabra del rey es ley en su territorio. Un rey posee personalmente todo lo que se halla en su dominio. El decreto de un rey es inmutable. El rey elige quién será ciudadano de su reino. Wow, o sea que él nos eligió a nosotros y no fuimos nosotros que lo elegimos a él. Aquí hay una evidencia más, miren mis hermanas, para que nosotros nos sintamos privilegiadas, que quien nos eligió fue él a nosotros. El rey dice encarna el gobierno de su reino. El rey mide su riqueza por la riqueza de su propiedad. El hogar del rey expresa su naturaleza. El nombre del rey es la esencia de su poder. ¿Y cuál es el nombre del rey? Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. El tercer componente, mis hermanas, es la nación del reino. Y este componente dice que está conformado por todos aquellos que reciben el señorío del rey Jesús, y entran legalmente al reino. O sea, se está refiriendo a usted y a mí. Y dice que es una nación de reyes sacerdotales. Son los representantes legales del reino en la tierra, o sea, tú y yo. Y lo podemos comprobar una vez más en Primera Pedro 2:9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, qué hermoso, qué privilegio. Y nosotros este verso lo hemos leído y lo hemos escuchado muchas veces. Pero como que ya es tiempo que nos creamos realmente quienes somos en él, ¿vea? No, no para enorgullecernos de orgullo, de soberbia, sino para enorgullecernos de que pertenecemos a algo valioso, a algo que no es perecedero, a ese reino y somos, dice, somos ese linaje escogido y escogido por nadie más que por él. Y somos esa nación santa y fuimos adquiridos por Dios, nuestro Padre, imagínense. Pero también tenemos una asignación que tenemos que anunciar, dice, la virtud de él, de ese reino. Tenemos que proclamar, dar la noticia que pertenecemos a un reino real, a un reino que nos ofrece vida eterna si nosotros somos parte de ese reino. Y mire la explicación de este fundamento. Dice, una nación está compuesta por sus ciudadanos, que es la gente que vive bajo el gobierno del rey. La ciudadanía en un reino no es un derecho, sino un privilegio. Miren, mis hermanas, y es el resultado de la elección del rey, como los que venimos de otro país y Dios nos ha bendecido dándonos la ciudadanía de esta nación. Esta ciudadanía también es un privilegio que Dios nos ha dado, hermanos, de tenerla. Pero dice que esta es el resultado de la elección del rey. En la que obtuvimos en esta nación fue resultado de nosotros solicitarla. En esta no, en la ciudadanía del reino es el resultado de lo que el rey nos eligió a nosotros para que seamos ciudadanos de su reino. Los privilegios que otorga un reino son solamente accesibles para los ciudadanos. Como en esta nación hay beneficios que solamente los puede disfrutar una persona que es ciudadana. La que no tiene un documento legal no puede disfrutar de algunos beneficios de esta nación. En este reino dice que
son accesibles todos los privilegios a los que son ciudadanos de ese reino. Y por lo tanto, el favor del rey es siempre un privilegio. Tenemos que recordarnos siempre nosotros, hermanas, de verdad. Nosotros somos tan privilegiadas, hermanas, de tener a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey. Una vez que una persona se hace ciudadana del reino, todos los privilegios están a su disposición. O sea, no mañana, no de aquí a un mes, no de aquí a un año. Todos los privilegios están a su disposición desde el momento, hermana, que usted es parte de esta ciudadanía, es parte de este reino. El rey está obligado, oiga, a cuidar, a proteger a todos sus ciudadanos y el bienestar de ellos es un reflejo del mismo rey. Wow, miren mis hermanas, o sea que lo que nosotros reflejamos es el cuidado, el bienestar que él nos ofrece. Por eso es que nosotros tenemos que ser dignos representantes de ese reino, para que los que están fuera del reino anhelen venir al reino que nosotros pertenecemos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en esa plenitud con él. A veces nosotros creemos que el tener mucho dinero es el ser bendecido. No, el ser parte de este reino ya nos tiene que dar esa satisfacción y esa alegría de disfrutar que somos parte de su reino, parte de su pueblo. El objetivo número uno, dice, del ciudadano de un reino es someterse al rey y a su justicia buscando únicamente pertenecer ante Él de forma intachable. Miren qué hermoso. Jesús lo enseñó diciendo que la prioridad de todo hombre era buscar primeramente su reino y su justicia. Él dijo, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso está en Mateo 6:33, mis hermanos. O sea que el enfoque nuestro siempre tiene que ser buscar primeramente el reino de Él, porque las demás cosas que nosotros necesitamos vendrán por añadidura, porque Él sabe que usted y yo las necesitamos. El siguiente componente es el número 4, la legislación del reino. La constitución de un reino es la voluntad, la intención, los deseos y los propósitos documentados por parte del rey para su ciudadano y su reino. En el Salmo 119, 89, 93 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsistes. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque en ellos me has vivificado. Mire, hermano, aquí esto lo está hablando tan hermoso y dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, o sea, y dice que en su ley medite de día y de noche. Y si nosotros meditamos en esa ley de día y de noche, dice que vamos a ser como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que vamos a dar fruto en todo tiempo y nuestra hoja nunca va a caer. Esas no son palabras, hermanas, son promesas que si tú y yo somos parte de ese reino, son nuestras. Y mire, aquí dice también que la legislación del reino es la constitución que rige todos los componentes del reino. Imagínense, todos los componentes que conforman el reino son regidos bajo la legislación del reino. Y dice, es la ley que emana de la voluntad de Dios, o sea, de Yahweh, el creador y padre. Es, es escrita en los corazones de los ciudadanos cuando reciben al Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es lo que se te escribe en las tablas de tu corazón? Como en el Shema de que el Señor le dijo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová
uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón y todo eso, hermana, y dice, y las escribirás en las tablas de tu corazón, escribirás en las puertas, las escribirás. O sea, que es tan importante que esa ley de Él esté escrita en nuestros corazones. Y aquí en el Salmo 19:7-8 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Yo no sé si con lo que has empezado a recibir, tu corazón arde de gozo, de saber cuán cuidado Dios ha tenido para prepararnos ese lugar especial para cada uno de nosotros. Pero lo más hermoso, Él nos escogió, mis hermanas. Dice, una ley o constitución es un pacto real, lo que determina los derechos y deberes de los ciudadanos del reino. Esta ley o constitución es el pacto de un rey con su ciudadanía y expresa la mente y la voluntad del rey para con los ciudadanos y el reino. Dice que constituye la intención del soberano por su pueblo y así como también contiene los deberes, los derechos del reino. Todo ciudadano tiene deberes, pero también tiene derechos, o sea, tenemos obligaciones y tenemos beneficios. En ella están las palabras documentadas del rey, dice, siendo nosotros ciudadanos del reino. Entendemos que la Biblia contiene la constitución del reino del Padre Celestial, la cual detalla su voluntad y sus intenciones para con sus ciudadanos. La ley constituye las normas y los principios establecidos por el rey, mediante los cuales su reino funcionará y será administrado. Las leyes de un reino debían ser obedecidas por todo su pueblo, no solo por una parte, por todos, incluso por los extranjeros que residen en él. Y esto nosotros lo podemos ver, las leyes de esta nación donde Dios nos ha permitido vivir no solo son para los que nacieron en esta nación, son para los extranjeros. Nosotros los que venimos de otra nación tenemos que respetar las leyes, tenemos que respetar la constitución de esta nación, porque nosotros aquí, aunque somos extranjeros, pero somos parte de esta nación, por lo tanto tenemos que obedecerlas, dice. Dice, es la manera como se tiene acceso garantizado a los beneficios del rey y de su reino. Mire, hay un beneficio, hay un requisito, hermano, que si nosotros obedecemos todo lo que la regla, todo lo que las leyes que están establecidas en este reino, es lo que nos garantiza el acceso para disfrutar de los beneficios que el reino, el rey y el reino nos ofrece. La violación de las leyes del reino del Padre Celestial coloca a la persona en una enemistad con el rey. Wow. Y por lo tanto interrumpe la posición favorable que disfruta. Miren mis hermanas, o sea, aunque nosotros ya seamos parte del reino, ya seamos parte de ese real sacerdocio, pero nosotros, si no estamos obedeciendo las leyes instituidas por este reino, nosotros vamos a tener una interrupción de disfrutar de esa posición, de esos beneficios que el reino nos ofrece por ser parte de esa ciudadanía, pero también tenemos que obedecer las leyes. Las leyes en un reino no pueden ser cambiadas por los ciudadanos. Gracias a Dios, mis hermanos, si no la Biblia ya estaría cambiadísima por acomodada a cada edad que estuviéramos viviendo, a cada época. Porque dice que las leyes del reino no pueden ser cambiadas por los ciudadanos. Dicho de otro modo, la palabra del rey es la ley en su reino. Qué hermoso, mis hermanos. De verdad
que nos sentimos, usted se siente ese real sacerdocio, mis hermanas, que somos parte de ese reino y es un reino real ofrecido para usted y para mí como hijos de él. Y dice el componente número 5. Es el territorio del reino, mis hermanos. Y esto dice que lo constituye, es el territorio, es el espacio físico invisible o visible en el cual el rey ejerce su total autoridad. Y es de su propiedad personal, así como sus recursos y la gente que lo habita. Wow, miren. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Mire, qué hermoso. Y además dice acá que el territorio del reino, el reino contiene todo lo creado, invisible y visible. La inmensidad del universo está contenida en el reino de nuestro Padre. La tierra es un territorio visible del reino de Dios. Este planeta y sus habitantes fueron creados para que el reino invisible se manifestara visiblemente. Miren qué hermoso esto. El corazón de cada ciudadano es territorio del rey del reino. O sea, nosotros tenemos ese reino invisible dentro de nosotros, pero la tierra acá es el reino visible que va a ser gobernado por nosotros y por el rey, que es el dueño de este reino. Y en el Salmo 89:11 dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, todo lo fundaste y lo fundó él, mis hermanos. Y miren la explicación que está acá. Dice, el territorio es el espacio físico en el cual el rey ejerce su total autoridad y es de su propiedad personal, así como su recurso y la gente que lo habita. Nosotros somos propiedad de ese reino. Por derecho, el rey posee todo y por lo tanto es considerado señor de todo. Él es el señor, es el rey de reyes y señor de señores. La palabra señor denota propiedad por derecho. El término señor es solamente asignado a un propietario soberano. Por esa razón la escritura declara, de él es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, como lo leímos en el Salmo 24:1. El dominio de un rey es el territorio sobre el cual él ejerce su autoridad, control y dominio. El rey posee su dominio y puede expandirlo o extenderlo por el poder de su fuerza. La riqueza del dominio determina la gloria del rey. Cuando el rey impacta el dominio con su influencia, se le llama su reino. El rey puede delegar autoridad a otros para compartir el gobierno y la administración de su dominio. Su dominio es eterno. Su reino permanece para siempre. Miren, hermana, esas palabras no le impactan su corazón. El rey puede delegar autoridad a otro, lo que te ha dado a ti. Dice que no, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, dice que cuando haya venido sobre vosotros recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ese poder Él lo puede dar, mire, y dice que el rey puede delegar autoridad, nos dio poder a través de su Santo Espíritu a otros para compartir el gobierno, porque nosotros somos parte de este reino y la administración de su dominio. Su dominio es eterno, o sea, no tiene fin, mis hermanas. Su reino permanece para siempre. Aleluya. Gloria a Dios, mis hermanas. Qué privilegio el que usted y yo seamos parte de este reino. El componente número 6, la cultura del reino. Como todo país, mis hermanos, la cultura es el estilo de vida de los ciudadanos del reino, manifestada en su lenguaje, vestimenta, hábitos alimenticios, valores morales, sentido de dignidad y concepto personal. La cultura del reino está regida por la ley del espíritu de vida que reveló Jesús.
La cultura del reino estaba basada en la adoración, es decir, en el reconocimiento y la aceptación de la soberanía de Dios. En Juan 17, 15 y 19 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Cuando usted lee la palabra, la cultura del reino, usted se remonta a esos años de escuela, cuando en la escuela usted la hacían vestirse con esos trajes típicos que eran parte cultural de su país, eso, esa danza folclórica, eso, que son parte. El lenguaje, mis hermanos, hay lenguajes, por ejemplo, creo que en Guatemala hay muchas, en muchas aldeas que hablan diferentes lenguajes y son parte de la misma nación, pero hablan diferentes lenguajes y es bonito porque eso lo van conservando de generación en generación para que no, porque a veces las nuevas generaciones ya no conservan eso, pero eso es bonito que esa cultura es parte de la cultura del país. Las vestimentas, hay vestimentas típicas que son parte del país de ustedes, pero del mío tal vez no. Son otro tipo. Música, cuántas cosas son parte de la cultura de ese reino, de ese país. Asimismo, el reino nuestro tiene todo eso y lo podemos ver en esta explicación acá. La cultura, dice, es el entorno creado por la vida y las costumbres del rey y su ciudadano. Este es el aspecto cultural que separa y distingue al reino de Dios de todos los demás que lo rodean. O sea, esas partes, esas cosas culturales son lo que hacen diferente a una nación de la otra. Entonces, el reino de Dios tiene su propia cultura y eso es lo que la hace diferente de los demás reinos. La cultura del reino es la adoración, es decir, el vivir reconociendo y aceptando la soberanía del rey. Miren, hermano, el vivir reconociendo y aceptando la soberanía del rey es vivir en la tierra conforme lo que se ha establecido en los cielos. Es la cultura la que expresa la naturaleza del rey mediante el estilo de vida de sus ciudadanos. O sea que nosotros, de acuerdo a nuestro estilo de vida, nosotros estamos expresando cómo es el reino al que nosotros pertenecemos, cómo es la cultura, cómo es la costumbre, cómo es el comportamiento, cómo es la educación en ese reino que usted pertenece. Por eso es que siempre nosotros decimos que damos más evidencia sin hablar que a veces hablando. La cultura social del reino se supone que debe ser evidente en nuestras actividades y relaciones cotidianas. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Esto es hermoso. Yo no sé si tú te estás gozando, mi hermana, o estás cansada y no estás entendiendo. El componente número 7 dice el ejército del reino. Miren, mis hermanos, la autoridad. El ejército es el sistema del reino para asegurar el territorio y proteger a sus ciudadanos. En el reino los ciudadanos no pelean en el ejército, sino que disfrutan de su protección. Oigan, mis hermanas, o sea que nosotros no tenemos que pelear, nosotros tenemos que disfrutar de esa seguridad. Ay, qué hermoso. Dice, los ángeles son el ejército del reino. Hermano, eso quiere decir que cada día nosotros tenemos que pedir que esos ángeles vayan con nosotros, porque es el ejército que está a la disposición suya y mía para que usted goce en esa plenitud y en esa seguridad, porque usted es hija de ese reino, por lo tanto tiene ese ejército de ángeles a su disposición para su uso. Y dice Salmo 91, 11, 12, dice, miren, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán
para que tu pie no tropiece en piedra. Ay, hermana, no te da gozo, no te da regocijo, no te da deseo de llorar, de que estas promesas han estado ahí, las hemos leído, pero a veces las pasamos como que es parte del salmo, que es parte del salmo, pero esto es una promesa para ti, para mí, para que vivamos en esa plenitud y en esa seguridad, porque somos parte de ese reino, hermano. Entonces nosotros no estamos para pelear, nosotros estamos para disfrutar de esa seguridad que se vive en el reino de Él. Y mire la explicación que está acá. Dice, en el reino de Dios los ángeles son llamados huestes celestiales. La palabra hueste significa ejército e identifica a los ángeles como el componente militar del reino de los cielos. Este concepto del reino presenta un desafío al pensamiento cristiano y religioso. Es donde no se habla del reino, sino de una iglesia. Y esta es considerada un ejército, porque así nos consideramos. Un estudio cuidadoso de la constitución bíblica de la palabra nos muestra que la iglesia es la congregación de los santos o de los ciudadanos del reino, como lo enseñó y estableció Jesús. No es identificada como un ejército ni una institución religiosa, sino como una ciudadanía, una familia de hijos y una nación de reyes sacerdotales. Verifiquemos con las escrituras esto, mis hermanas, por favor. En Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesucristo. Miren, mis hermanos, esto está probado con la palabra. Y una vez más les vuelvo a recordar los 7 componentes para que no los olvidemos. El creador y padre, el rey, la nación, la legislación, el territorio, la cultura, el ejército. Y dice, estableciendo un nuevo estilo de vida, porque todo se trata de Él, Jesús. La pregunta para terminar esta sección es, hermana, ¿cuál es tu posición en el reino de Jesús? ¿Cuál es la posición que tú ocupas en el reino de Él? Recordemos siempre, mis hermanos, que esto solo es una pinceladita de lo que esto trata. Investiga tú por tu propia cuenta. Si tienes duda, investiga. Si crees que esto no es así, investiga y busca aprender más. No solo te quedes con esto, porque hay más versos que te van a hacer enriquecer este conocimiento. Compártelo también con alguien, mis hermanos. No te quedes, te lo voy a recordar todas las clases. Y también comparte esta grabación porque se está grabando para que podamos ser de bendición a otros que no conocen. Mis hermanos, realmente me gozo de que el Señor tenga misericordia de nosotros y haya pensado en nosotros y haya organizado este reino para que nosotros seamos parte de él, porque dice que los que son parte de este reino no somos nosotros que elegimos, sino que Él nos ha elegido a nosotros. Y si Él nos ha elegido a nosotros, somos más que privilegiados, somos más que bendecidos. Y Él quiere que nosotros vivamos en esa plenitud. Si tenemos en este reino una legislación como un país normal, nosotros tenemos que también regirnos a esas leyes. Tenemos que respetarlas, tenemos que obedecerlas. No solo es que vengamos a reclamar los beneficios de este reino, porque es bonito gozar de todos los beneficios que este reino nos ofrece, pero tenemos leyes que respetar, leyes que cumplir. Entonces va una a la otra. Cuando nosotros rompemos y no cumplimos las leyes establecidas por este reino, nosotros nos hemos separado y no tenemos ese derecho para gozar de los beneficios y de los privilegios que el reino aporta para todo ciudadano que es parte del reino. Entonces nosotros tenemos que cada día, como yo siempre les digo, esto se trata de mí, cada una, nosotros, cada quien conoce su vida, cada quien. Entonces nosotros examinémonos si realmente hemos transgredido a algo. Estamos a tiempo, aquí estamos, por eso estamos aquí, para estudiar, para hacer las cosas bien,
para respetar los mandamientos, para respetar las leyes de este reino. Y están escritas, están aquí plasmadas. Esta es la legislación de este reino. Y aquí, así como están los beneficios que nosotros gozamos si somos parte de este reino, también aquí hay reglas que nosotros tenemos que obedecerlas y a gozar y a vivir en esa plenitud que solamente, hermanas, con solo oír esa palabra reino, no arde tu corazón de gozo, de alegría, de saber que somos real sacerdocio, que somos reino de sacerdotes, hermano, para cumplir esa asignación de Él. Pero también Él quiere que nosotros realmente como ciudadanos estemos, como por ejemplo, si Jasmine se pone ese vestidito que usan para las fiestas patrias, que es típico del Salvador, ustedes al nomás verle ese vestido típico van a saber que Jasmine es del Salvador, porque es típico del Salvador. Si la hermana Meli se pone el de México, solo lo miramos y ya sabemos que es de la cultura de México. Entonces, cuando los de afuera nosotros nos ven la cultura del reino de Yeshua, ven representado en usted y en mí, al solo mirarlo, nos identifica que nosotros estamos llevando la identificación de la cultura de nuestro reino, del reino al que pertenecemos. Eso es lo que tenemos que preguntarnos nosotros y que reflexionemos. Y gracias a Dios que estamos aquí, mis hermanas. Gracias a Dios que estamos aquí porque eso nos va a hacer ver las cosas de una perspectiva diferente. Como le ponía el ejemplo de Yami con su vestidito típico. Yo solo la miro y el de Manameli, que el característico, que es lo que uno conoce. El de Dominicana, yo solo lo veo y ya lo reconocemos porque es parte de lo que nosotros reconocemos. Que al verlo, aunque sea la hermana de México, la otra de Dominicana, de Venezuela, del Salvador, de Guatemala, Honduras, hermana, pero todas representamos la misma cultura del reino. La vestimenta y lo cultural de nuestro reino tiene que ser el mismo. Aquí, ahí no va a haber diferencia, no va a representar la nación de donde usted nació, va a representar la nación que usted es parte hoy y la nación de ese reino eterno, eterno, hermano, que no va a perecer. Es una vida eterna que vamos a tener con Él, por eso vale la pena. Vale la pena, hermanos, que cada día nosotros aprendamos la cultura de Él, aprendamos lo que compone este reino. Porque cuán importante es que nosotros sepamos todo eso, hermana. Porque si nosotros no conocemos lo que compone a lo que servimos, ¿cómo nosotros lo vamos a obedecer? ¿Cómo lo vamos a respetar? Aunque esté escrito aquí, pero a veces creemos que solo es una parte que está ahí y a veces no la entendemos, hermana. No sé si a usted le ha pasado que yo muchas veces he leído pasajes aquí, yo no los he entendido y no me han hecho nada, pero de repente yo vengo y lo leo y hasta me revientan los sesos y me los tira por allá y yo digo, Padre Santo. Si esto ha estado aquí por siempre, ¿y por qué yo no lo había entendido así? Porque la palabra de Él es viva. Y cada vez que nosotros vamos con esa hambre, Él nos va a nutrir y nos va a saciar en el área que nosotros necesitamos alimentarnos en ese momento. Así que mis hermanas, de verdad, me siento muy gozosa, de verdad, el poder compartir estas enseñanzas que primero me hablan a mí, primero me ministran a mí y espero que también para ustedes sean esa bendición y que haya algo, una palabra que les haya impactado, que les haya cambiado, porque realmente pertenecemos al mejor reino, pertenecemos a al mejor rey, o sea, estamos gobernadas por el mejor rey del mundo, que ese no lo eligió ningún pueblo votando, fue heredado, fue a través de su nacimiento, él obtuvo esa ciudadanía. Así que mis hermanos, voy a dar por terminado con una oración la clase de hoy. Gracias, Padre. Qué hermoso, Señor, es saber que somos elegidos por ti, fuimos elegidos por ti. Gracias, Padre, por habernos elegido. Gracias por habernos mirado de en medio de la multitud. Tú nos llamaste por el nombre a cada una de nosotras. Gracias por cada una de tus hijas que están aquí, Señor, presente. Espíritu Santo de Dios, yo oro para que esta palabra, Señor, se haya sembrado en sus corazones y va a dar germinar y va a dar fruto al ciento por uno y que cada día tus hijas
te representen a ti, que donde quiera que tus hijas que están aquí presentes, como las que escucharán, Señor amado, por diferido, puedan ser evidenciados, Señor, que ellas pertenecen a tu reino. Gracias, Padre, por la vida de cada una de ellas. Bendícelas como solo tú lo sabes bendecir. Que cada día tu palabra sea esa revelación, sea ese alimento para sus almas, para sus vidas, Señor, y que cada día crezcan en el conocimiento, en la sabiduría, en el entendimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Todo esto lo he pedido en el nombre que sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén y amén.